vamos a conversar, en este caso, con Julio Díaz. Él es kinesiólogo y le vamos a consultar por todas esas recomendaciones en esta temporada de frío que ya se acerca. Buenos días y bienvenido al Matinal Enfoque AM. Buenos días, Jessica, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por acompañarnos, evidentemente agradeciendo el tiempo y por supuesto también poder conversar de estos temas que muchas veces nos preocupan por nuestros adultos mayores, por los más pequeños de la casa. Sabemos que muchas veces el invierno, que ya poco a poco se va acercando, es sinónimo de enfermedades respiratorias, de resfríos, y es por ello que hay que tomar las medidas de prevención pertinentes, Julio. Bueno, así es importante, sobre todo en el contexto de lo que significa también la pandemia del coronavirus y toda la movilización y esfuerzo que ha significado para el sistema de salud y para las familias también estar en la casa. Creemos que es importante ir realizando algunos refuerzos de acuerdo a lo que necesitamos para poder evitar la propagación de otros virus que también aparecen con una fuerza importante durante los meses de junio a agosto aproximadamente, y que es lo que se viene y para lo cual nos estamos preparando. Así es, y bueno, la frase común y popular, es mejor prevenir que lamentar. ¿Qué podemos hacer desde ya para irnos quizás preparando de manera física para evitar este tipo de preocupaciones y problemas a medida que nos adentramos a la época más fría del año? Bueno, lo más importante y el objetivo en realidad más que nada es orientar respecto de lo que nosotros podemos poner atención en los niños, ¿ya? Hay distintos tipos de afecciones que se van presentando, como por ejemplo resfrío común o infecciones de la vía respiratoria, como bronquitis, faringitis, laringitis, y todas estas se van expresando de distintas formas en los niños, pero es importante que tengamos en cuenta en qué es lo que pasa, por ejemplo, si yo tengo una guaguita chiquitita y se empieza a poner un poco más inquieta, yo veo que llora y trato de satisfacer las necesidades que siempre hago, por ejemplo, el cambio del pañal, si es que le doy la comida, si es que le boté los chanchitos, si es que ha dormido o no ha dormido bien, y si es que algo por ahí sigue produciendo esta inquietud o que el niño está un poco más bajo de ánimo, tenemos que empezar a poner un poquito de ojo y tratar de evitar algunos factores de riesgo que son importantes, ¿ya? Y eso es lo que nosotros queríamos reforzar, digamos, respecto de varias cosas que nos van a hacer evitar el desarrollo de enfermedades, como por ejemplo el evitar el consumo de tabaco dentro de los hogares, la leña, la combustión también, la combustión de biomasa dentro de las casas y los departamentos, las mascotas y los peluches que muchas veces nosotros dejamos en la casa de los niños. Es importante mantener la ventilación, por ejemplo, de las casas. Si es que utilizamos, por ejemplo, algún tipo de combustión a leña, ir renovando el aire cada 1 hora, o si ocupamos algún tipo de energía un poco más limpia, máximo cada 3 horas, digamos, que hay que ir haciendo, digamos, esos resguardos. Buenos días, te habla Álvaro. Este es un tema que actualmente conversamos todos los años. Hoy día tiene la condicionante que estamos en medio de la pandemia, y la gran preocupación también de los expertos en salud tiene que ver con que efectivamente se juntaron dos condicionantes: por un lado el coronavirus y también la influenza o las distintas enfermedades respiratorias. Punto 1, la pregunta que te quiero hacer es efectivamente si hay conocimiento general de la gente, de la población, al respecto de toda la sintomatología que es un resfriado común, una congestión, una influenza, porque hoy día efectivamente está esa información que puede estar a la mano de todos, pero que se puede confundir precisamente y se puede preocupar al respecto de que una de estas situaciones uno podría pensar que a lo mejor es coronavirus, y esto los va a llevar a que vamos nuevamente a saturar todos los sistemas primarios de salud donde ustedes trabajan, hay una preocupación mayor, sobre todo también por la aglomeración de personas. Partamos por eso, la gente sabe distinguir probablemente qué es una emergencia respiratoria, si yo la puedo tratar en el hogar, y versus efectivamente si estamos preparados un poco también nosotros como familia, un poco para poder tender una mano frente a un tipo de emergencia que no necesariamente sea atendida por un profesional. Efectivamente, en algunos casos, sobre todo en los niños, que es la población que nosotros más vemos a través del programa Chile Crece Contigo, las mamás
generalmente, ahora mamás que asisten a los talleres educativos saben harto respecto de algunos síntomas o cómo poder evitar y cuándo consultar. Ahora, esto no siempre es transversal, y en ese aspecto también es importante saber distinguir o tener algunos tips para poder diferenciar un resfrío común de una infección respiratoria que sea más importante. Por ejemplo, en el resfrío común, lo más característico es que ustedes van a notar que la guaguita va a tener un poquito más de moquitos, puede estar estornudando, tener un poquito de tos, pero cuando ya nos enfrentamos a una infección respiratoria que es más importante, van a aparecer algunos otros síntomas que también durante todas las campañas de invierno, en los años, se van y se hacen campañas televisivas para educar a las personas, pero que básicamente indican que si un niño tiene, por ejemplo, hundimiento de las costillas al respirar, si tiene fiebre alta o sobre 38 grados, si no quiere, un lactante, por ejemplo, si no quiere mamar, si ustedes notan que hay un color azulino, ¿cierto?, en la boquita o en las uñas, y hay otros signos también más característicos y que indican que el niño está con un apremio ventilatorio que tiene que ver con el uso de la musculatura accesoria, ya que, como les comentaba al principio, que se hunden las costillas, pero también en algunos casos los niños, cuando ya están muy apremiados, comienzan a respirar con la musculatura de su cuello, y ustedes van a notar que se arman una especie de cuerdas cuando los niños toman aire de esta forma. Y lo otro, que en la nariz también tenemos algunos músculos accesorios que sirven para reclutar un poco más de masa de aire, que son los elevadores del ala de la nariz. Entonces se produce una dilatación de la nariz, ¿ya? Ahora, respecto de lo que significa la pandemia del coronavirus, que es lo que tú me señalabas, es importante considerar que hay que mantener los resguardos siempre, considerando que se está tratando de hacer una vuelta a la normalidad, no descuidar el aspecto de lo que significa tener cuidado con nuestros niños, ¿cierto?, que también pueden ser portadores del virus. Sin embargo, no hay altas tasas de letalidad en niños como se ha sabido. De hecho, hay reportes en Estados Unidos, hasta la semana pasada, se fueron generando un poquito más de datos estadísticos que en otros países, y tenemos que el 0,04% de las muertes eran menores de 17 años. Por lo tanto, el llamado en ese aspecto es a la calma. Tenemos que mantener los cuidados. No significa que podemos tomar a los niños y salir libremente, que puedan salir a jugar, pero sin embargo, esta responsabilidad tenemos que llevarla con la calma que se requiere. Ahora, Julio, con respecto un poco a las medidas que tú estabas comentando, no solo por la pandemia del coronavirus, hemos entendido que es una cosa fundamental el lavado de manos. Si efectivamente nosotros tuviéramos ese hábito durante toda nuestra vida, especialistas del área de la kinesiología, respiratorio, etcétera, han dicho que bajarían pero considerablemente la cantidad de enfermedades respiratorias y otro tipo de enfermedades si tuviéramos ese hábito. Y eso también va de la mano con lo que siempre hemos sabido todos los años, la ventilación de los espacios donde estamos, cuidar muy bien el tema de la calefacción, etcétera. Pero el punto es que te quiero preguntar, porque por ahí también se habla mucho que muchas de las enfermedades, como por ejemplo resfrío, congestiones, que a la larga también pueden ser consideradas también como enfermedades también de la época, tienen que ver también con los malos hábitos que tenemos nosotros. Me explico. Los famosos cambios de temperatura son efectivamente también condicionantes como para que la gente los tome en consideración, porque algunos dicen que en realidad no afecta mucho eso. Te quiero preguntar a ti, los cambios de temperatura, estar en un lugar confortable y de repente salir al frío, ¿también es una condicionante preocupante para tener en consideración? Sí, también es una condicionante. Lo que pasa es que los cambios de temperatura son condiciones para las cuales nuestro cuerpo tiene que prepararse. Ya, por ejemplo, el aire que nosotros respiramos, que llega a nuestros pulmones, tiene que tener ciertas condiciones de humedad y temperatura. Y nuestro cuerpo también se tiene que adaptar a eso en base a nuestro medio ambiente. En la nariz, por ejemplo, nosotros tenemos algunas estructuras que nos permiten humidificar ese aire y darle la temperatura adecuada. Entonces, para eso, si yo salgo de un lugar y voy a otra parte donde hay mucha diferencia, tanto en temperatura como en la humedad relativa del aire, podría producir que este proceso de adaptación de nuestro cuerpo no es inmediato, y por lo tanto
se pueden producir algunos pequeños cambios, digamos, en el contacto de aire con las mucosas que tenemos en nuestra vía respiratoria. Entonces sí es un factor que tenemos que considerar. También me gustaría hacer una consulta en este caso en relación a aquellas personas, Julio, que, bueno, solemos escuchar, ¿no? Yo me enfermo mucho, me resfrío mucho, pero ¿cuándo podemos diferenciar? Cuando ya sea, por ejemplo, un niño, incluso nosotros ya más grandes, los adultos, puedan entender que no se trata de un resfriado, sino rinitis alérgica. Bueno, más que nada ahí... la sensación es diferente porque es una congestión, pero asociado a un lugar más específico, digamos, ¿ya? Y en muchos casos también, si hablamos de rinitis alérgica, tiene que haber algún factor que lo desarrolle. Entonces a veces va a depender de la época del año. Habitualmente las personas que sufren de este tipo de problemas también se va generando como de forma cíclica, o en otros casos asociado a alguna actividad o deporte, o en algunos otros casos asociado a la exposición a factores como por ejemplo de árboles, polvo, humo u otros. Julio, la siguiente pregunta tiene que ver un poco con la cantidad de veces que nos resfriamos y cómo esa cantidad de veces la podemos considerar normal. Me explico. Hay gente que es mucho más propensa un poco también a decir, pucha, sabes que me volví a resfriar, etcétera. Yo la otra vez escuchaba de parte de un profesional que decía que un promedio de 6-7 veces que se puede resfriar un niño en el año se puede considerar normal. Ahora, dentro del adulto, ¿cuántas veces se podría considerar normal que yo me pueda resfriar sin caer probablemente en algo que a lo mejor yo tengo alguna, no sé, pues, patología, alguna cosa que me tengo que cuidar más porque efectivamente soy propenso a resfriarme? Pero ¿qué se considera normal? Es decir, 2 veces en el año, 1 vez en el año. Bueno, no sé si acaso hay un dato específico de cantidad de resfríos normales para una condición adulto. Sin embargo, lo más común es que la cantidad de resfríos al año sea muy variable. En lo común, digamos, una persona puede sufrir 3, 4 o 5 resfríos al año y eso se va a considerar normal. Pero así como un dato específico de cantidad de resfríos, al menos yo no manejo. Y no sé si acaso haya una estadística al respecto, pero sin embargo obviamente va a depender de la experiencia, la exposición a los factores de riesgo que tengamos. Si es que una persona que está fumando, si es que una persona, por ejemplo, en los niños también está un poco más estructurado por lo que significa el sistema de ingreso a salud pública. Si es que un niño, por ejemplo, realiza un síndrome bronquial obstructivo, una bronquitis obstructiva, y realiza 3 cuadros en menos de 6 meses, ese niño ingresa a la IRA y se trata como un paciente crónico, digamos, donde se le entregan los inhaladores y comienza a tener controles médicos y también controles con kinesiólogos para ir monitorizando su situación. Julio, muchas veces solemos escuchar en cuanto al enfermarse, bueno, quizás te estás enfermando porque te faltan vitaminas, bueno, quizás no estás comiendo bien. ¿Realmente tiene relación? ¿De qué forma puede relacionarse el hecho de quizás resfriarse con el no haber tomado suficiente jugo de naranja, por ejemplo? Bueno, de por sí la alimentación es un factor importante dentro de la prevención de las enfermedades, por eso es importante mantener una dieta balanceada, una dieta sana y con mayor fuerza, digamos, ahora que estamos realizando cuarentena, que también estamos sometidos a mayores niveles de estrés, también a mayores niveles de sedentarismo, porque hay algunas personas, por ejemplo, que se acostumbraban a hacer running, por ejemplo, salían a trotar, o que los que iban a jugar a la pelota y ahora ya no lo pueden hacer. Por lo tanto la alimentación como la actividad física, que también no tenemos que dejarla nunca de lado, son factores importantes. Además que, por ejemplo, las familias ahora se están alimentando de otra forma, porque al estar todo el día en la casa, a veces la ansiedad de estar aquí o que estamos al lado del refrigerador nos hace a veces comer un poco más de la cuenta. Julio, en relación a lo que te está consultando Jessica, ¿qué tan recomendable es ir a la farmacia y comprarte, por ejemplo, un suplemento vitamínico? O que de repente cuando uno era más chico, yo me acuerdo que decía, pero tómate esta vitamina C porque te va a ayudar. O en su efecto también estas inyecciones que
tú te puedes colocar con golpes energéticos. ¿Son recomendables eso para enfrentar esta época del año, otoño-invierno, donde podrían bajar tentativamente las defensas de cada persona? Bueno, eso va a depender también de varios factores, empezando por la alimentación. Si a través de mi alimentación yo veo que no puedo tener todos los nutrientes, o estilo de vida, por ejemplo, si yo tengo un estilo de vida rápido y tengo que comer comida, lo que alcanzo a hacer y voy a la casa, siempre va a ser recomendable que se tome algún suplemento, ¿ya? Ahora, muchas personas trataban de ver si acaso con alguna inyección o tomando vitamina C se podía salvar, entre comillas, del contagio por coronavirus, que estuvo bien en el tapete ese tema, y la verdad es que no es así. Sin embargo, como les digo, es un hábito y va a depender también de cómo nosotros nos vayamos alimentando y cómo obtenemos nuestros nutrientes hacia nuestro cuerpo. Claro. Julio, agradecerte por tu tiempo, las respuestas, por supuesto, y evidentemente entregar dentro del contexto de ya estar acercándonos, o yo particularmente para los más violentos, ya estar en una época fría, recomendaciones en general para poder afrontar esta época del año y también mantenernos bien fuertes y evitar en la medida de lo posible los resfriados y las enfermedades respiratorias. Bueno, los consejos en general, como ya les dije, agregar el tema de la vacunación, que ha sido todo un tema también en los requerimientos, los pacientes crónicos, ¿cierto? Los adultos mayores y los niños, que en el CESFAM, tanto en el CESFAM Constitución como en el CESFAM Cerro Alto, en los centros de atención, los CECOFI y las postas rurales, se ha hecho un esfuerzo importante por dar la mayor cobertura a nuestros pacientes. El tema de evitar también el sobreabrigar a las guaguitas, porque muchas veces cuando tenemos algún pequeño, por tratar de protegerlo, le colocamos capas y capas de prenda, entonces el niño también puede sudar, la humedad en la ropa también juega un factor importante. Por otro lado, mantener bien el lavado de manos. Las guaguitas chiquititas también evitar. Muchas veces cuando tenemos una guagua chica en la casa todos queremos abrazarlo y tomarlo y besarlo, pero en estos tiempos, sobre todo en invierno, y no solo por coronavirus, sino que en general, la recomendación es no tener un contacto tan estrecho, o que no cualquier persona que llegue a la casa tenga un contacto tan estrecho con los menores de edad. Y lo otro, el tema de evitar las salidas en las horas peak de contaminación ambiental, porque si ustedes, por ejemplo, salen a la calle en el centro de Constitución como a las 7 u 8 de la tarde en horario de invierno, lo único que uno siente es olor a humo, y eso también va afectando la exposición que tenemos al desarrollo de enfermedades respiratorias. Bien, esto como parte de las medidas preventivas que es importante también siempre destacar, el área de la salud, y justamente en medio de una crisis sanitaria, entender que en realidad las medidas de prevención no se deben tomar solamente por coronavirus, sino que desde el inicio de la humanidad se han tenido que tomar, o se deberían haber tomado, para todas las distintas afecciones. En este caso también hablando de las enfermedades respiratorias y el resfriado, que es bastante común en esta época del año. Muchas gracias, Julio, por acompañarnos, y por supuesto bienvenido para en otra oportunidad seguir conversando de otros temas importantes en el área de la salud. Ok, Jessica y Álvaro, muchas gracias por la invitación y que tengan un buen día. Igualmente.